Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento están viendo este video. ¿Qué vamos a hacer hoy cocinando con Clarita? Hoy vamos a hacer unos ricos tamales de chepiles. La estrella de los tamales son los chepiles. Aquí ya tengo chepiles secos y lavados ya limpios. Lo voy a hacer con salsa. Aquí tengo tomatillos, que esto va a ser para la salsa. Un diente de ajo. Y por supuesto, cilantro ya lavado, desinfectado. A los tamales yo le voy a poner pechuga de pollo y chile jalapeño en rajas, que ya me adelanté, ya lo hice. Aquí lo tenemos. Y vamos a preparar la masa. Tengo 3 tazas de harina. Yo uso de esta harina. Orgánica masa harina. Esta es la que yo uso, es de maíz. Para todo, para los molotes que subí el otro día, alguien me preguntaba sobre cómo lo hacía yo. Yo utilizo esta masa, se me hace, para mi punto de vista, mejor. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner aceite de olivo extra virgen y por supuesto sal. Aquí la sal es al gusto, pero sí les recomiendo que le pongan suficiente sal para que los tamales no salgan desabridos o sin sabor, porque es muy importante la sal. Ay, se me olvidaba decirle que lo más importante también, las hojas de maíz, que yo ya me adelanté, ya las tengo lavadas, remojadas. Yo la que estoy utilizando es esta. Nada más que yo ya lo remojé con agua caliente, la tengo lavadita, la tengo lista ya para hacer los tamales. Pero vamos a empezar preparando la masa, que es lo que lleva más tiempo. Y yo acostumbro a hacerlo con agua caliente. No muy caliente, pero sí que esté caliente para que la masa se vaya hidratando. Y una vez que ya tenemos la masa ya bien amasadita, es donde le vamos a poner el aceite de olivo. Cuando ya la masa está así, que ya le agregamos el aceite, le pueden agregar manteca, aceite de olivo, aceite de aguacate, lo que ustedes gusten. Yo en esta ocasión yo le agregué aceite de olivo. Y aquí es donde está, como les dije, la estrella del día de hoy, que son los chepiles. Para los oaxaqueños que nos estén viendo, coméntenme, pongan sus comentarios. ¿Cómo preparan ustedes los tamales de chepil? Estos tamales son muy famosos en el estado de Oaxaca. Los revolvemos muy bien. Una vez que ya tenemos la masa ya lista, vamos a empezar a hacer la salsa poniéndole el cilantro y el ajito. Y vamos a ponerle el tomatillo. Vamos a ponerle un poco primero. No todo. A modo de que se muela muy bien. Y la sal. Muy importante la sal para que vaya agarrando su sabor. Una vez que ya se molió el cilantro con el ajito, donde vamos a poner el resto. Pero ya esto ya nomás le damos una. No le pusimos chile porque le vamos a poner chiles en raja. Ese es
la razón. Listo, es todo. Una forma más fácil de hacer los tamales. Lo podemos hacer así como se lo estoy enseñando con uno de estos, o lo podemos hacer directamente en la hoja para los tamales. Esto es para los que no saben hacer tamales, pero para los que ya sabemos es la cosa más fácil. Esta es la otra forma de hacerlos. Una es ayudarnos con un plástico y los dedos, la salsita. A la salsita no le pusimos chiles porque para eso son las rajitas que tenemos acá. Y el pollito, aquí el pollito es la cantidad que queramos. Le volvemos a poner más salsita encima. Y aquí es donde le ponemos el chile. Si el chile está picoso y la gente que no come chile, lo podemos descartar a la hora que lo estamos comiendo. Y para que los que comemos picoso, pues es fácil de saborear. Es la forma en que hago yo los tamales. Aquí están los tamales de chipil. Y continuamos así con el resto de los tamales. Aquí tenemos ya una olla con agua donde vamos a cocer los tamales. Es muy importante ponerle sal al agua para que los tamales salgan ricos. Ya lo tenemos listo para que a la hora que terminemos ya le prendemos y va a estar listo los tamales. Ya terminamos de hacer los tamales. A la olla ya le prendimos. Ya casi está a punto de hervir. Vamos a ponerle unas hojitas en la parte de abajo. Está caliente. Ok, listo. Vamos a poner los tamalitos. Ok, listo. Lo dejamos por espacio de hora y media a 2 horas y regresamos. Es momento de checar los tamales. Ha estado en la lumbre por 1 hora y 40 minutos. Vamos a apagarlo. Y vamos a ir sacando para verlos.
Y vámonos a la mesa para checarlos bien. Si llegaron hasta el final de este video, no se olviden nuevamente en suscribirse Cocinando con Clarita. Y de antemano nuevamente les doy las gracias a todos los que ya se han suscrito. Y pues como vieron el día de hoy, hicimos tamales con chepiles. Esto es algo muy típico y oaxaqueño. Quiero que vean cómo ha quedado. Está calientito. Estuvo 1 hora y 40 minutos, pero cuando ya la hoja se despega solita, quiere decir que ya está cocido. Y lo voy a abrir, no quiero que vean cómo quedó por dentro. Le pusimos pollo, rajas y la salsa. La salsa no tenía chile, por eso fue que le pusimos las rajas. Porque si alguien no come picoso, se lo puede descartar. Pues así es como llegamos en el final de este video. Nuevamente muchísimas gracias y vamos a ver cómo quedó. Riquísimo.